Buenos días, estamos en el vídeo número 8. Vamos a continuar hablando de la gramática y el sexo de equidad de género, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a seguir sustituyendo palabras, ¿sí? Que nos indiquen que en un grupo mixto, ¿verdad?, están incluidas hombres y mujeres sin utilizar el plural masculino. En su diapositiva número 10, ¿sí? Ahí tienen ejemplos, ¿sí?, de cómo se sustituyen las palabras plurales masculinos por unas palabras que no tienen género y que por lo tanto pueden ser que incluyan a hombres y mujeres, que de hecho incluyen a hombres y mujeres cuando nos referimos a grupos mixtos, ¿sí? Cuando queremos utilizar un plural, pero que indique, ¿verdad?, que hay hombres y mujeres en ese grupo. De esta manera vamos a ver los ejemplos. ¿Sí? Tenemos el primer ejemplo: cuando uno no tiene salud, todo es más difícil. Aquí la palabra que vamos a sustituir es uno, ¿sí? Uno pues es masculino, ¿sí? Y eso no sé, si vamos a utilizar uno, debemos entender que se refiere a una persona en masculino y no a mujeres, ¿sí? No en femenino. Por lo tanto, si queremos, ¿verdad?, de indicar que no es hombre ni mujer, sino simplemente que es alguien, ¿sí? Pues vamos a decir, cuando alguien no tiene salud, todo es más difícil, ¿sí? Recuerden que cuando estén en conferencias, estén expresándose de alguna u otra manera en cualquier actividad, en su vida cotidiana también pueden utilizarlo, ¿sí? Para irnos acostumbrando, ¿verdad?, a utilizar la palabra alguien y no la palabra uno, ¿sí? Uno es masculino, ¿sí? No podemos decir cuando uno, ¿verdad?, sino decimos cuando alguien, ¿sí? Cuando alguien no tiene salud, todo es más difícil. Es lo más recomendado, ¿sí? No hay ninguna norma jurídica, ¿verdad?, que nos obligue a hacer esto, pero sí hay una perspectiva de género, sí hay algo, ¿verdad?, que nos indica que tenemos una meta para encontrar el equilibrio y la equidad de género en una nueva construcción social, ¿sí?, en la que estamos en camino, en la que estamos en transición, ¿sí?, en ese cambio. Así es como podemos vernos, ¿sí? Y para ello, bueno, vamos a ayudarnos con la gramática, ¿sí? Bien, el otro ejemplo es si uno, volvemos a utilizar la palabra uno, sí, que es masculino. Si uno escucha la radio, se anima un poco. Bien, podemos sustituir, vamos a hacerlo nuevamente, por la palabra alguien. Si alguien escucha la radio, se anima un poco, ¿sí? De esta manera, si hay una mujer, ¿verdad?, pues, se debe sentir incluida. Si es lo más es posible, es lo más seguro, que se sienta, ¿sí?, incluida en el grupo en el que se encuentra, ¿sí? A diferencia de que cuando decimos si uno escucha la radio, ¿sí?, pues estamos haciendo invisible a las mujeres. Otro ejemplo, si cuando uno se confunde al hacer algo, ¿sí?, volvemos a utilizar la palabra uno y vamos a sustituirla nuevamente por la palabra alguien, o simplemente mencionamos cuando nos confundimos al hacer algo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no mencionamos la palabra uno, ¿sí?, que es la palabra peligrosa para indicar, ¿verdad?, que solamente nos referimos al género masculino, ¿sí?, cuando realmente lo que pretendemos es incluir al género femenino. Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 11, y aquí se nos explica otra forma, ¿verdad?, de sustituir las palabras o los artículos. En este caso, por ello se llama el uso del neutro, si es lo significativo, ¿sí? Y lo que pretende es que este manual nos va a proporcionar un par de ejemplos para explicar en qué casos se puede usar el neutro y qué es exactamente lo que representa o significa, ¿sí? Vamos a ver el concepto de género neutro, ¿sí? En algunas lenguas indoeuropeas, el de los sustantivos no clasificados como masculinos o femeninos, o que designan conjuntos y noción de persona. Insistimos, ¿verdad?, solamente que aquí vamos a utilizar artículos, ¿sí?, pronombres,
que no forma parte de un género determinado, ¿sí? Por ello se llaman neutros, ¿sí? En español no existen sustantivos neutros, ni hay formas neutras especiales en la flexión del adjetivo. Solo el artículo, ¿sí? El pronombre personal de la tercera persona, los demostrativos y algunos otros pronombres tienen formas neutras diferenciadas en singular. Bien, estamos refiriéndonos a artículos, pronombres, ¿sí? Demostrativos, ¿sí? El pronombre personal de tercera persona, que estos los hay en forma neutra, significa que no hablamos de masculino o femenino, sino simplemente de algo, ¿verdad? Que consideramos neutro, ni de aquí ni de allá, ¿sí? Así que bueno, el uso del neutro lo vamos a ver en ejemplos en la diapositiva número 12, ¿sí? Y aquí vean la palabra: los habitantes nunca están conformes con el transporte. No es lo recomendado, ¿sí? Sino vamos a decir: nunca se está conforme con el transporte. Así que bueno, sustituimos el artículo, el masculino, ¿sí? Por una palabra que no significa ni hombre ni mujer, ¿sí? De hecho, prácticamente significa, es un circunstancial de modo, ¿sí? Nunca, de tiempo, nunca se está conforme con el transporte. Eso sería lo más recomendado. Recuerden, insisto, no hay ninguna norma jurídica que quebrantar, pero sí es recomendable que ustedes, como servidores públicos, en su actuar como servidores públicos, sigan estas recomendaciones. Los defeños ahorran bastante. Volvemos a encontrarnos con el plural masculino. Podemos sustituirlos por algo, ¿verdad?, que no indique, ¿sí?, que estamos solamente incluyendo a hombres, sino que también incluimos a las mujeres. Y lo recomendado sería decir: en el Distrito Federal se ahorra bastante. Bueno, aquí hay que cambiarle ya, hay que actualizar un poco la diapositiva, que lo haré en su momento. DF ya no existe, hoy es Ciudad de México. Sí, entonces diríamos: en la Ciudad de México se ahorra bastante. Si analizamos bien la oración, pues estaremos pensando, ¿verdad?, en todos los ciudadanos que forman parte de la Ciudad de México, y no solamente en los defeños o en los de la Ciudad de México, que estaríamos indicando únicamente que hablamos del grupo de la sociedad masculina. Bien, otro ejemplo para que nos quede más claro, ¿sí? Esos nunca colaboran, ¿sí? Bien, esa palabra esos vamos a eliminarla, ¿sí? Y vamos a poner: ese grupo nunca colabora, ¿sí? Aquí la palabra ese no es ni femenino ni masculino, ¿sí? Y sobre todo si le ponemos la palabra grupo, ese grupo, ¿sí?, estamos indicando que hay un colectivo en el cual pudiera haber hombres y mujeres. A diferencia de cuando decimos esos, nunca colaboran, si estamos hablando de lo más. Bien, entonces estamos con las palabras que vamos a sustituir, ¿sí? Tenemos otro ejemplo: el que quiera peces que se moje. Bien, tenemos muy claro que es un artículo masculino, ¿sí? Vamos a sustituir ese artículo por algo neutro, ¿sí? Y la palabra, pues volvemos a encontrarnos con quien quiera peces que se moje. Así que bueno, utilizando estas palabras podemos decir que incluimos a mujeres en un grupo, ¿sí?, sin utilizar un plural masculino. Seguimos con más ejemplos en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya hablamos, bueno, más de que ejemplos hablamos de otra forma, ¿sí?, de poder considerar, ¿verdad?, de otras palabras para utilizar palabras que no hablen solamente de grupos masculinos, sino de grupos mixtos, palabras que nos ayuden a indicar que se trata de un grupo mixto. Y en esta ocasión tenemos algo que se llama los genéricos. ¿Sí? Creemos que lo más adecuado para un significado real a la representación de las personas y recuperar la visibilidad de las mujeres en la sociedad es utilizar el femenino y el masculino. Es decir, nombrar a niños y niñas, mujeres y hombres
de la misma manera que nombramos a las personas cuando queremos dejar patente a quién nos referimos. Generalmente no decimos se reunieron los presidentes para hablar, sino que decimos se reunieron el presidente de Chile y el presidente de Costa Rica, o se reunió el señor Ruiz, representante de, con el señor Meléndez, representante de, ¿sí? Pero está bien ante las resistencias y ante los argumentos de que es pesado y engorroso decir las señoras diputadas y los señores diputados. Tenemos en nuestra lengua otras alternativas y que son realmente incluyentes. Estas son las palabras que podemos llamarlas como genéricos, ¿sí? Ojo, genéricos no es los hombres, ¿sí? Es un masculino plural y representa solo un colectivo, ¿sí? El de los hombres. Si usamos un masculino plural, volvemos a insistir, estamos incluyendo solo a hombres, dejamos fuera a las mujeres, ¿sí? Con las palabras genéricas vamos a incluir a hombres y mujeres, vamos a hacer visibles a las mujeres a la hora de hablar. Y bueno, genéricos tenemos algunos relativos, los vemos algunos ejemplos en la diapositiva número 15. ¿Sí? Si a continuación tenemos el relativo que se puede sustituir, volvemos a encontrarnos por la palabra quién o quiénes. Ya habíamos visto ejemplos de cómo sustituirlo, ahora vamos a decir que esas palabras son genéricas, ¿sí? Y que esto nos va a ayudar a incluir a las mujeres, hacerlas visibles a la hora de hablar de grupos y no utilizar el plural masculino. Así tenemos como ejemplos aquellos que sepan firmar, que lo hagan al final de la hoja, ya lo habíamos visto, ¿verdad? No es recomendado. Sí, recuerden que estas palabras se les llaman genéricos relativos. Si para la hora del examen, si yo les pido ejemplos de genéricos relativos, ¿verdad? O sustituir en genérico relativo, ustedes entiendan que hay que utilizar quiénes, ¿sí? De la manera en como ustedes pueden ver en su diapositiva, de una manera recomendada, ¿sí? De esta manera podemos mencionar las formas recomendadas, quienes sepan firmar, que lo hagan al final de la hoja. Bien, y en las siguientes diapositivas encontrarán más ejemplos. Sí, yo creo que con esto les doy una idea de cómo pueden ustedes utilizar las diapositivas donde ven lo recomendado y lo no recomendado. Sí, procuren observar bien lo recomendado, no solo para que el día del examen lo responda de manera adecuada o correcta, sino para que ustedes lo vayan incluyendo, ¿verdad? En su forma de expresarse, sí, de manera que incluya a las mujeres, que se haga visible, ¿sí? Y no como hasta estos momentos se han hecho, siempre hablando en plural masculino. Bien, hay inclusive algunas listas en la diapositiva número 18, ¿sí? En donde van a ver los genéricos reales, ¿verdad? Le llamamos genéricos reales. Y ahí ponemos la infancia, la niñez, la población, la ciudadanía, la adolescencia, el personal, ¿sí? Para cuando ustedes quieran referirse a grupos, ¿sí? Y con esas palabras ustedes van a incluir a mujeres y a hombres, ¿sí? En lugar, ¿verdad?, de las palabras que están marcadas con rojo, que es lo peligroso, sí, seguir utilizando niños, habitantes, ciudadanos, hijos, trabajadores, que todas esas palabras son plurales masculinas. Sí, así que bueno, ya en otros ejemplos tenemos en la diapositiva número 19, genéricos reales, ¿verdad? El personal docente, el electorado, la juventud y humanidad. Siguen siendo genéricos reales. Y tenemos las palabras del lado derecho, ¿sí? Palabras que no es recomendable utilizar porque son plural masculino. Votantes, jóvenes, hombres, ¿sí? Profesores, no utilizarlo cuando hablamos de grupos mixtos. Y bien, con esto terminamos de hablar de palabras que pueden ser sustituidas, ¿verdad? Por genéricos reales, usando neutro. Sí, al referirnos a artículos, sí, neutro y genéricos, sí, son las palabras que nos pueden ayudar, ¿verdad? Con las cuales podemos sustituir de esta manera, ser visibles a las mujeres cuando hablemos o tengamos en nuestro auditorio grupos mixtos.
Muy bien, les deseo que tengan una buena tarde y nos vemos en el próximo vídeo.